Un saludo, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva entrega de Historia Crepitante, su canal de historia. En los últimos dos videos desarrollamos un análisis sobre un evento conocido dentro de la historiografía como la Revolución Rusa de 1905. En este análisis tuvimos en cuenta, por ejemplo, el surgimiento de los soviets como entidades democráticas que se organizaron de forma espontánea por parte de la clase obrera. También vimos cómo en este contexto de efervescencia social se ejerció una presión lo suficientemente fuerte como para que el gobierno zarista prometiera una reforma liberal, promesa que fue parcialmente cumplida con la conformación de un parlamento, la Duma. Y dentro del mismo análisis fuimos testigos de cómo estas iniciativas democráticas fueron progresivamente reprimidas por el régimen. Por otra parte, en los últimos dos videos, con base a los eventos, a los sucesos anteriormente mencionados, hicimos un especial énfasis en las consecuencias que tuvieron estos eventos de la Revolución de 1905 dentro de la realidad teórica y práctica de las dos facciones de la socialdemocracia rusa, la bolchevique y la menchevique. Vimos cómo las controversias que se dieron entre estas facciones zanjaron finalmente la división entre ambas, a pesar de las iniciativas que se dieron para que dicha reunificación se diera, ¿no? Vimos cómo fue en el ejercicio de estos debates que la facción bolchevique se convirtió en un partido independiente. Bien, teniendo en cuenta esto, en el video de hoy vamos a analizar cómo este partido, cómo esta fuerza política reaccionó frente a un evento de transformación social sin precedentes para el continente europeo, que fue la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver cómo el análisis que desarrollaron los bolcheviques sobre este evento delimitaron varias de sus posturas políticas que serían reconocidas posteriormente. Sin más, vamos con el video. Desde finales del siglo XIX y comienzos del XX, el orden tradicional del viejo continente, conocido como el Concierto de Naciones Europeas, comienza a tambalearse con el advenimiento de la sociedad de masas y la rebelión de las clases subalternas. Desde las artes y la literatura se comienza a presagiar un siglo de exterminio industrial en el cual la vida humana perderá definitivamente su valor. Ejemplo de ello son novelas como La Guerra de los Mundos de 1898 y La Bestia Humana de 1890, de Herbert George Wells y Émile Zola, respectivamente. Tal hecatombe de proporciones industriales comenzó en 1914 con la Primera Guerra Mundial. En un principio, este conflicto fue saludado con entusiasmo por parte de las multitudes enardecidas por el sentimiento nacionalista. Cada bando se atribuyó el papel de defensor de la civilización y retrataba al contrario como representante de la barbarie. En este contexto, la intelectualidad se suma al entusiasmo belicista y, salvo contadas excepciones, legitimó a nivel teórico la postura política de sus respectivos países. Dicho entusiasmo fue opacado por la carnicería humana en la que se convirtió la guerra. El mito del sacrificio glorioso en nombre de una comunidad, como se representaba la muerte de los soldados en épocas anteriores, fue derribado por los horrores de la guerra total. El sacrificio individual en el campo de honor fue reemplazado por la muerte anónima de millones que hallaron su final de forma mecánica y a escala industrial. El inicio de esta catástrofe fue intuido dentro de la izquierda internacional en los espacios de debate que se dieron en el Congreso de Stuttgart de la Segunda Internacional, celebrado en 1907. En aquel Congreso se votó por una resolución en la que los partidos de izquierda prometían oponerse a una guerra de carácter imperialista y aprovechar la crisis desatada por el conflicto para volver a
a la clase obrera en contra de sus respectivos estados. A pesar del compromiso llevado a cabo en la Conferencia de Stuttgart, cuando inició el conflicto la socialdemocracia europea desechó los postulados asociados a este y apoyó a sus gobiernos con respecto a la guerra. A esta postura se añadió el sector derechista del partido menchevique, encabezado por Plejad. Por el contrario, Lenin y sus bolcheviques se mantuvieron alineados con los acuerdos de Stuttgart. Dado este quiebre dentro de la izquierda internacional respecto a la forma de concebir el conflicto, los partidos del rechazo a la guerra se reunieron en septiembre de 1915 en Zimmerwald para articular sus principios con el contexto en que estaban viviendo. De esta forma, surge el Manifiesto de Zimmerwald o Manifiesto de la Conferencia Socialista Internacional de Zimmerwald, redactado por León Trotsky. En aquel texto se mostraba el carácter total de la Primera Guerra Mundial, lo cual, según las conclusiones de la conferencia, se evidenciaba de sobra con el aniquilamiento de millones de integrantes de la clase obrera y la subsecuente destrucción económica de varias naciones. Además, se expone que la guerra, lejos de las premisas nacionalistas que aludían a la defensa de la democracia y la libertad de los pueblos, es una empresa imperialista, creada con el fin de reconfigurar, afianzar y expandir un sistema de dominación capitalista. Por ello, explica el manifiesto, el resultado de la guerra, sin importarles cuáles sean las naciones que salgan vencedoras, será en detrimento del proletariado en general, pues éste perdería sus libertades y derechos, viéndose subyugado por autoridades militaristas en el periodo inmediato a la finalización del conflicto. Más adelante, en el manifiesto de Zimmerwald, se enunciaba que en varias conferencias del socialismo internacional se había advertido sobre la posibilidad de que una guerra de las características enunciadas se desencadenara, como vimos que sucedió en la conferencia de Stuttgart. Posteriormente, en el mismo documento, se denuncia a la socialdemocracia europea por alejarse de los acuerdos de la Comunidad Socialista Internacional y plegarse a las políticas belicistas de sus distintos gobiernos. Por ello, al final del mencionado documento, se hace un llamado a la paz sin condiciones y a la participación de la clase obrera en la lucha de clases, es decir, en la lucha en contra de sus explotadores. En este contexto de actividad febril del conflicto armado a nivel internacional, la acción de los partidos revolucionarios se obstaculizó de forma significativa. En consecuencia, el órgano del partido bolchevique, Pravda, fue desmantelado por las autoridades zaristas. Del mismo modo, varias figuras importantes de dicho partido fueron exiliadas a Siberia, como en el caso de Stalin y Kamen. Fue por ello por lo que el Comité Central fue trasladado a Berna, Suiza, dejando los asuntos de Rusia en manos del Buró Ruso, en ese entonces administrado por Shliapnikov y otros miembros de la segunda línea del partido. El resultado de lo anterior fue la desarticulación de la comunicación entre las autoridades centrales del partido y los comités locales del mismo, lo que imposibilitó la realización sistemática de cualquier programa político que se propusiera. Fue en este periodo, desde Berna, un año después de la conferencia de Zimmerwald, en el que Lenin escribió el texto Imperialismo, fase superior del capitalismo. En dicho texto se elaboraba un análisis pormenorizado sobre la guerra. En el mismo, el postulado principal de su autor se refiere a que la dinámica capitalista de la competencia y el libre mercado fue reemplazada por el imperialismo. En este último, las potencias industrializadas monopolizaban a escala global los medios de producción, rutas de comercio y flujos de capital financiero, dejando a naciones menos desarrolladas bajo la explotación. Esta nueva etapa del capitalismo hace que las guerras producidas por dichas potencias para adueñarse de los monopolios sean inevitables. De esta forma damos por finalizado el video del día de hoy. Espero haya sido de su agrado, que lo hayan disfrutado mucho. En posteriores entregas, en los siguientes videos, vamos a tratar un tema emocionante, que es cómo los bolcheviques pasaron de ser una fuerza política de segunda línea a convertirse en un partido a tener en cuenta dentro del contexto político del Imperio Ruso, cosa que no había sucedido hasta
que se dio la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver cómo esta fuerza radicalizada comenzó a tener un eco bastante fuerte dentro de los obreros, sobre todo en las grandes urbes del imperio. Y vamos a tratar como tal los eventos de la Revolución Rusa de 1917, que fue en la que los bolcheviques toman el poder. Y en entregas posteriores veremos ya el, cómo se dio la guerra civil rusa entre los bolcheviques y las fuerzas reaccionarias o conservadoras que querían impedir el surgimiento del Estado soviético. No siendo más, me despido. Nos vemos en el próximo video.